Hola, soy Álvaro. Tengo 24 años, soltero y vivo solo en un piso modesto, pero suficiente cerca de Valladolid. No es lujoso, pero me sirve perfectamente. Llevo trabajando en una empresa de logística. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las facturas. No soy de los que persiguen a la gente ni causan dramas. Prefiero una vida simple, estable y organizada. Últimamente me he hecho amigo de un compañero llamado Mateo. Es un poco más joven que yo, pero simpático. Nos llevamos bien desde el principio. Compartimos el mismo sentido del humor y somos fans del hip hop clásico. A menudo jugamos al baloncesto después del trabajo. La verdad es que no esperaba hacer amistades reales en el empleo. Sin embargo, hemos estado comiendo juntos después de los turnos, enviándonos memes divertidos por mensaje y a veces quedándonos a dormir en casa del otro para jugar videojuegos o relajarnos. Mateo me invitó a su casa. Mi madre está cocinando la cena, dijo. Tienes que probar el pollo al ajo. Es increíble. Me reí y acepté. Vamos a ello. Llegamos a su casa de 2 plantas bien cuidada, en un barrio tranquilo. Se notaba que habían puesto años de esfuerzo en mantenerla impecable. Al entrar, el aroma de la cocina me envolvió, una mezcla reconfortante de ajo, mantequilla y hierbas. De la cocina salió Elena, secándose las manos con una toalla mientras llevaba un delantal. No era lo que esperaba cuando me habló de mi madre. Tenía el pelo rubio largo cayéndole sobre la mejilla, ojos azules cautivadores y una figura atractiva. Era difícil adivinar su edad. Parecía de unos 30 y tantos, quizás menos si no lo sabías. Había algo en ella que cambiaba el ambiente de la habitación. Su presencia era magnética, no forzada, atrayendo la atención sin esfuerzo. Queridos amigos, por favor, ayúdennos a llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Por favor, den like y suscríbanse a nuestro canal. Nos motivará a hacer más videos como este para ustedes. Hola, dijo con una sonrisa amable y segura. Supongo que eres Álvaro. Mateo ha hablado de ti varias veces. Le devolví la sonrisa. Todo bueno, espero. Ella se rió suavemente. Solo lo mejor. La cena está casi lista. Siéntete como en casa. Me senté en la mesa del comedor mientras Mateo subía a buscar algo. Elena volvió a la cocina y me encontré mirándola de reojo a menudo. No intentaba ser raro, pero había algo en ella. No solo su apariencia, sino la energía que desprendía, como si tuviera capas ocultas que no habían visto la luz en mucho tiempo. La cena fue mejor de lo que imaginaba, mucho más deliciosa. Reímos y contamos historias alrededor de la mesa, intercambiando chistes y anécdotas tontas del trabajo. Elena se unía de vez en cuando, bromeando con Mateo y riendo con sus comentarios. Tenía un ingenio rápido que me sorprendió. Recuerdo pensar que no era como mi madre en absoluto, no lo que había imaginado. Al volver a casa esa noche, me encontré reviviendo momentos de la velada en mi mente. No la comida ni las historias, sino Elena específicamente. Algo en ella se me había quedado grabado. En las siguientes ocasiones, profundicé en nuestras interacciones, a veces para estar con Mateo, otras solo para ver un partido. Pero allí estaba ella, siempre vestida impecable y sin esfuerzo. Incluso cuando no lo intentaba, su sonrisa se quedaba conmigo más de lo debido. Me preguntaba cómo estaba y qué había hecho últimamente, recordando detalles como cómo me gustaba el café o mis series favoritas. Eran cosas pequeñas, pero me llamaban la atención. No se lo conté a nadie, especialmente a Mateo, pero sentía que algo estaba pasando. Cada vez que entraba en su casa, el aire se sentía diferente, cargado. No coqueteaba abiertamente, pero sus ojos me seguían sutilmente por la habitación, diciendo más que las palabras, o la ligera cercanía cuando me pasaba una bebida. Lo entendía. Sus ojos lo decían todo. Sin duda,
Ambos habíamos estado sintiendo lo mismo, solo que no lo habíamos dicho en voz alta. Sin embargo, una tarde nos encontramos en la sala viendo un partido. De repente, Mateo salió a hacer un recado y sentí que el ambiente cambiaba en cuanto la puerta se cerró. Elena entró en la habitación y se sentó en el sofá a mi lado, más cerca de lo normal. Miró brevemente la televisión antes de volverse hacia mí. Su voz era suave, como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Con una intensidad tranquila, dijo que por fin estábamos solos. Al mirarla a los ojos, supe que no era solo cortesía o curiosidad. Estaba atraída por mí de forma abierta, audaz y sin reservas, y yo no podía fingir indiferencia. Cuando dijo que estábamos solos, todo el ruido se desvaneció. La televisión zumbaba y el partido seguía, pero no oía nada. Elena tenía toda mi atención. Mantuvo el contacto visual sin romperlo con sonrisas incómodas ni risitas nerviosas. No se retractó ni ocultó sus intenciones. En cambio, dijo sus palabras, como si hubieran estado esperando ese momento exacto en que Mateo se fuera. La miré de vuelta y le di una sonrisa sutil, silenciosa, no arrogante ni presumida, solo reconociendo que entendía. Elena se movió ligeramente, girándose hacia mí en el sofá, con una pierna doblada debajo de ella. Su brazo descansaba en el respaldo, con los dedos a centímetros de mi hombro. Hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. Normalmente no hago esto. De hecho, esto es algo nuevo para mí. Me incliné un poco hacia adelante, lo suficiente para mostrar que no hablaba al vacío, pero no tanto como para abrumarla. Soy racional, no loca. Lo soltó rápido, como si quisiera decirlo antes de que el duda la detuviera. Sé que eres amigo de Mateo. Entiendo que soy mayor. Veo cómo podría verse esto. Pero cuando estás aquí y hablamos, no me siento como una madre. Me siento viva, me siento joven, me siento deseada de nuevo. No necesitaba decir más. El mensaje era claro. No eres solo la madre de alguien, le dije. Eres tú misma. No hay nada que justificar. Su expresión se suavizó, como si se hubiera preparado para defenderse, pero no hizo falta. Soltó un suspiro suave y miró a un lado por un momento, como recolectando sus pensamientos. Tuve a Mateo a los 19. Su padre nos dejó antes de que naciera. Lo crié sola. Siempre he sido la responsable, la confiable, la madre, pero nunca solo Elena. Había olvidado cómo se sentía ser vista como una mujer. Me miró de nuevo, con la voz temblando en la última frase. Fue entonces cuando la vi de verdad, no solo como la madre de Mateo o una fantasía, sino como una persona real. Esto no era un juego, no buscaba emoción por diversión. Estaba sola, lo había estado por mucho tiempo. Con poco esfuerzo, había despertado algo en ella que había enterrado profundo. No me apresuré a hablar. En cambio, me quedé en silencio y me senté con ella un rato. Luego, suavemente, aparté un mechón de pelo de su mejilla, sin que ella se resistiera o reaccionara. Sus ojos se cerraron brevemente, como si ese pequeño gesto significara más de lo que parecía. El espacio entre nosotros vibraba con energía, pero sin descontrol. Éramos conscientes de la situación, sin ganas de abaratarla apresurándonos. No nos besamos ese día, ni fuimos más allá de ese toque sutil. Pero algo cambió. Habíamos cruzado una línea que ninguno podía fingir que no existía. No había vuelta atrás. Mateo apareció en la puerta como prometió, cargado de snacks y refrescos. Elena ya había vuelto a la cocina, como si nada hubiera pasado. Me senté de nuevo en el sofá, fingiendo estar en el juego. Pero mi mente estaba en ella, pensando en la intensidad de su mirada, reconociendo el deseo en mí de verla de nuevo, no como la madre de Mateo, sino como Elena, la que me había dejado entrar. Días después me mandó un mensaje. Al principio, inocente.
Hola, espero que estés bien. Luego más directo. He estado pensando en nuestra charla. ¿Estás libre el viernes? Solo nosotros. No lo dijimos en voz alta, pero el significado era claro. Ese fin de semana, Mateo se fue de acampada con amigos. Ella lo mencionó de pasada, pero pude ver que me estaba dando una oportunidad. Ese viernes a las 6 llegué, su pelo suelto, maquillaje sutil pero efectivo, vestida cómoda con vaqueros y una camiseta. Era solo ella, radiante. En la cocina juntos, hablamos para llenar el silencio donde solía haber música. Esa noche rió más que nunca, con las mejillas sonrojadas cuando le dije que era hermosa. Nos sirvió vino y por primera vez me sentí desprotegido. Todo se sentía correcto, como si perteneciera allí. Después de la cena, fuimos a la sala. De nuevo, se sentó a mi lado en el sofá. Nuestras posiciones como la vez anterior, pero el aire diferente. No había tensión, solo el crecimiento calmado de algo que ambos queríamos. Apoyó la cabeza suavemente en mi hombro. Puse mi mano sobre la suya. ¿Sigues cómodo con esto?, preguntó. Más que bien, respondí. Y entonces nos besamos por primera vez, sin prisa, intencional, lleno de lo que no habíamos dicho. Hablamos, nos besamos y nos abrazamos mucho esa noche. Ninguno sintió que estuviera mal. Se sentía nuevo, emocionante y real. Antes de irme esa noche, me miró de una forma que no conocía. No era de preocupación ni arrepentimiento. No sé a dónde va esto, pero no quiero que termine. Entonces no lo hagas, le dije. No podemos predecir el final, dijo. Pero asintió y me dio una sonrisa genuina, como si hubiera dejado de fingir. Desde entonces, las cosas cambiaron sutilmente, de forma grande. No lo llamamos relación, no pusimos reglas ni hablamos del futuro. Solo seguimos adelante. Vi a Elena de nuevo, invitado por Mateo para ver el partido. Acepté rápido, sabiendo que ella estaría y queriendo su compañía. Al entrar en la casa, ella estaba en la cocina lavando platos. Sonrió, dándome una mirada rápida por encima del hombro. Ese pequeño momento fue suficiente. Sin palabras, sin toque, pero llevaba el mensaje que necesitaba. Yo también he estado pensando en ti. Ese día, Mateo estaba absorto en el deporte, gritando a la televisión y tirando palomitas sin cuidado, ajeno a todo. Elena entró con bebidas y se sentó como si nada, mientras manteníamos la compostura. No había incomodidad, no un silencio pesado, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, la conexión chispeaba de nuevo. Después del partido, Mateo me acompañó a la puerta, aún molesto por una jugada mala. Elena se quedó en la puerta de la cocina, con un vaso de vino, mirándonos en silencio. Al salir, nuestros ojos se encontraron una vez más. Esa noche recibí un mensaje suyo. Ojalá hubiéramos tenido un momento solos. Respondí, no puedo dejar de pensar en ti. Su respuesta llegó rápido al día siguiente. No pregunté qué quería decir. Solo acepté. Desde entonces tenemos un sistema no dicho pero fuerte. Cuando Mateo tenía turno tarde, salía con amigos o se iba el fin de semana, ella me lo hacía saber sutilmente. A veces un mensaje corto, otras, una mirada específica. Siempre sabía cuándo ir. Al principio estaba nervioso. Aparcaba a unas casas de distancia, esperaba a que las luces se apagaran. A veces entraba por el lado si la puerta estaba entreabierta. No por culpa, al menos no entre nosotros, sino porque sabíamos que el mundo no lo entendería. Sobre todo su hijo. Pero una vez dentro, las preocupaciones se iban. Ella siempre estaba allí, sin maquillaje, pelo suelto, en sudadera y leggings, con una sonrisa que parecía guardada toda la semana para mí. Hablábamos mucho de la vida, no solo de nosotros, de su trabajo, del mío. A veces se sentía invisible. Yo a menudo me sentía como un extraño.
Con ella no sentía alienación ni temporalidad. Sentía que pertenecía. A veces cocinábamos juntos, otras nos acurrucábamos en el sofá con sus pies en mi regazo y veíamos películas que no nos importaban mucho. Hubo noches en que no necesitábamos hablar. Solo abrazarnos era suficiente. Me mostró partes de sí que creo no compartía con nadie. Historias como el padre de Mateo dejándolo antes de nacer, su miedo a casarse de nuevo porque nadie la veía de verdad, las luchas por criarlo sola y su orgullo por él aunque no entendiera todo lo que sacrificó. Yo también compartí mis secretos, como crecer en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras. Mi impulso constante por hacer algo grande, pero sin saber qué, y cómo la mayoría de mi edad no hablaban ni escuchaban como ella. Pero no era solo lo físico, era parte. Su presencia era real y cautivadora. Pero lo que me atrapaba era cómo me miraba cuando hablaba, haciéndome sentir importante, como si hubiera dejado de ser invisible. Entre nuestros intervalos, encontramos formas sutiles de conectarnos. Le enviaba música que pensaba le gustaría, y ella respondía con una foto de su café diciendo, «Ojalá estuvieras aquí». Inventaba un chiste tonto y recibía un corazón de vuelta. Sabía que ese sentimiento no se lo daba a cualquiera. Sin embargo, mientras nuestro secreto crecía, se volvía más difícil resistirlo. No era culpa. Era el peso de mantener algo tan real en secreto. Mateo no sospechaba. Al contrario, parecía gustarle más que antes. Empezó a llamarme su mejor amigo, invitándome a más salidas, presentándome como si fuera de la familia. Incluso bromeó: «Cuidado o te conviertes en familia». Elena y yo manteníamos la farsa, volviéndonos mejores en ello. Ella era cuidadosa al mandar mensajes cuando Mateo estaba en casa. Para estar seguros, evitaba dar like a sus posts en redes. Cuando visitaba, nos asegurábamos de sentarnos lejos, contacto visual mínimo y cero toques. Pero hubo deslices. Por ejemplo, cuando conté un chiste que la hizo reír tanto que tocó mi rodilla accidentalmente antes de detenerse. Mateo no lo notó, pero nosotros sí. O cuando sonaba la misma canción en una habitación donde la habíamos oído juntos en su sofá. Esa noche cuando el silencio solo se rompía por su respiración suave. Me dio una mirada prolongada y tuve que apartar la vista. Ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre, pero ninguno quería terminarlo. Una noche tranquila, yacía a su lado en la cama, escuchando nada más que el ritmo de su aliento. ¿Alguna vez piensas qué pasaría si Mateo se enterara?, susurró. Asentí lentamente. Pienso en ello todo el tiempo. Me miró seria entonces. Lo perdería. Tú también podrías perderte. No esperaba que ese momento me impactara tanto. Le dije que no quería que pasara. Ella respondió suavemente: «Yo tampoco, pero no puedo dejarlo ir». Alcanzó mi mano y la apreté fuerte. Elegimos no hablar del futuro esa noche, sin suposiciones ni hipótesis. Solo existimos, dos personas que no deberían encajar, pero de alguna forma lo hacíamos perfectamente. Para cuando llegó el verano, Elena y yo teníamos un ritmo cómodo. Ya no era un latido que me obligara a esconder. Se sentía natural. Cuando Mateo volvía a casa, aprendimos el arte de la sutileza. Cronometrar nuestras interacciones y mantenernos invisibles era necesario. No por sospecha, sino por supervivencia. Sorprendentemente lo hacíamos bien, como si hubiéramos practicado sin saberlo. Lo que más me impresionaba era cómo se había vuelto normal. Al llegar, me saludaba casualmente, como si fuera solo otro amigo de Mateo. Mateo me traía bebidas y pasábamos tiempo arriba o en el garaje. Cuando se iba a clase o al gimnasio tarde, a menudo bajaba de nuevo, apoyado en la encimera mientras ella hacía té. No necesitábamos palabras para reconocer la tensión palpable entre nosotros. No había etiquetas en nuestra relación, ni largas charlas al respecto. Pero cada roce de dedos,
y cada momento callado importaba. Incluso cuando no estábamos solos, la conexión no dicha siempre estaba allí, como el día en el patio trasero. Mientras Mateo arreglaba el pozo de fuego, Elena vino a darme un plato. Nuestros dedos se rozaron apenas, pero ese contacto duró medio segundo extra. Nadie más lo notó, pero lo sentí resonar en mí por 10 minutos enteros. Tenía esa habilidad uncanny para hacerme sentir visto en una multitud. Cuando hablaba, no solo esperaba su turno, escuchaba de verdad, recordaba detalles pequeños, haciendo que creyera que lo que decía importaba, y esa sensación era adictiva. Una noche estábamos solos porque Mateo salió con una chica y no volvería hasta tarde. En cuanto la puerta se cerró, Elena apareció. No nos apresuramos. Ese no era nuestro estilo. En cambio, nos acurrucamos bajo una manta en el sofá como si fuera rutina. Hablamos de verdad, no solo del día, sino de la vida, pasados, arrepentimientos, sueños. En esta etapa de mi vida, susurró, pensaba que tendría más que esto, no dinero ni logros. Me refiero a amor, alguien que me vea, un compañero para compartir el camino. Sin pensarlo dije, lo tienes. Me miró fijamente. Quizás, sintiendo la verdad, se inclinó para besarme. Fue más lento que de costumbre, como si odiara que terminara. Y honestamente yo también. Esa noche, después de estar juntos, se durmió en mis brazos. Por primera vez reconocí una sensación desconocida de no temer ser descubierto. No me preocupaba lo que significaba, me asustaba perderlo. A la mañana siguiente me fui antes de que Mateo volviera. Nos despedimos no como amantes, sino con cautela, como dos conocidos. Pero antes de salir, presionó sus dedos en mi mano por un momento. Ese gesto dijo más que palabras. Con el tiempo, quizás nos volvimos confiados o solo acostumbrados. Le mandaba mensajes durante el día y respondía con una imagen suave de su sonrisa, sin insinuaciones. Solo algo íntimo, privado. Mateo confiaba en mí más que nunca sin saberlo. Compartía historias de amigos que lo abandonaron o novias que desaparecían sin explicación. Cada vez que lo decía, has estado ahí desde el principio. Algo en mí se removía, no exactamente culpa, sino un recordatorio de lo cerca que estaba del borde. Bromeó. Eres el único con quien me siento cómodo cerca de mi madre. Parece que le caes realmente bien. Sonreí sin decir nada. Elena y yo nunca hablamos de las consecuencias si nos descubrían. Parecía que habíamos acordado tácitamente que ignorando los riesgos no nos alcanzarían. Luego vino el fin de semana, nuestro tiempo más largo solos porque Mateo se iba de excursión de 3 días con amigos. Ya estaba en camino cuando salió del garaje, dejando normalidad atrás. Esa mañana hicimos tortitas. Bailé en la cocina sin zapatos. Vimos películas por la tarde como si no tuviéramos mundo fuera. Se quedó sin maquillaje todo el fin de semana y juro que se veía aún más hermosa. Su belleza siempre lo era. Esa segunda noche, nos sentamos en el porche trasero bebiendo vino bajo las estrellas, con ella envuelta en una manta a mi lado calmadamente. Murmuró, «¿Tenemos esto?» Respondí, «Sí, lo tenemos». Más allá de estos límites, aclaró, no solo momentos robados. Me quedé callado, la acerqué más y susurré, «Lo sé». Más tarde admití, «Yo también lo quiero, pero temo perder lo que ya tenemos». Asintió contra mi hombro, «Yo también». Luego me miró y dijo, «Así que protejámoslo mientras podamos». Ese fue nuestro pacto no dicho, sin compromisos formales, sin anuncios públicos. Solo seguir, mantenerlo, guardarlo para nosotros. Esa noche en la cama, me di cuenta de que esto no era una aventura casual. Iba más allá de diversión o escape. Se sentía profundo, más real que nada que hubiera tenido antes. Y sorprendentemente,
Logramos mantenerlo oculto. Ni Mateo, ni vecinos, ni compañeros, ni amigos sospechaban. Era como si hubiéramos creado un mundo secreto solo para nosotros, y de alguna forma éramos lo suficientemente listos y cuidadosos para preservarlo. Por un tiempo, dudé si podíamos mantener ese equilibrio delicado, pero no planeaba irme pronto. Ha pasado casi un año desde que Mateo salió corriendo a la tienda y Elena me dijo esas palabras. Ahora por fin estamos solos. Su voz y expresión aún resuenan en mi mente como si fuera ayer. De algo trivial se convirtió en algo mucho más. Nuestro secreto ha sido guardado con rigor. Hemos sido increíblemente cuidadosos. Cada interacción calculada, cada mirada ensayada, cada encuentro cronometrado con precisión. Hemos vivido en las grietas. Esos momentos breves cuando Mateo no está. Los rincones tranquilos entre la rutina y la sospecha. Aún así, nuestro secreto permanece sin descubrir. Sigo yendo como siempre. Para el mundo exterior, sigo siendo solo un amigo, el compañero de Mateo, el que bromea inofensivamente con su madre y se presenta bien. Pero a puertas cerradas, soy el que la consuela por las noches, el que conoce el olor de su champú y puede leer todo su estado de ánimo en un suspiro particular al entrar. Mucha gente piensa que secretos como el nuestro se desvanecen rápido, que se queman, pero este duró, se transformó en algo nuevo. No nos vemos todos los días. La vida no es así. A veces pasa una quincena y solo un mensaje breve y seguro. Pero cuando tenemos la oportunidad, sigue siendo real, quizás más real que nunca. Mateo me invitó recientemente a una noche de cine, algo casual con él, yo y algunos compañeros. Elena estuvo arriba la mayor parte de la noche, dándonos espacio. Cuando todos se fueron alrededor de las 10, Mateo acompañó a uno de los chicos al coche, mientras yo me quedé limpiando vasos y platos tirados. Al cruzar la cocina, oí pasos en las escaleras. No tuve que mirar. Podía sentirla acercándose. Cuando me giré, estaba en el pasillo, mirándome en silencio. No dijo nada, no se movió, solo sostuvo mi mirada. Apenas audible, articuló: «Medianoche». Asentí sutilmente. Como siempre, esa noche aparqué fuera de la calle y caminé el resto. La casa estaba oscura como esperábamos. Entré por la verja lateral y me colé por la puerta trasera, como tantas veces antes. Estaba en la cocina descalza, con una camiseta suelta y el pelo suelto, luciendo cansada pero serena. No nos lanzamos. Ya no era nuestro puro estilo. En cambio, nos quedamos en silencio mucho tiempo, abrazándonos sin hablar. Más tarde, en la cama, preguntó suavemente: «¿Alguna vez piensas qué es esto realmente?» Cada vez que te veo, respondí: «¿A dónde ves que va esto?» Dudé antes de contestar. Se acercó más, porque yo pienso en ello a menudo. Pienso en cómo sería si no nos escondiéramos. Si pudiera besarte por las mañanas sin preocuparme por quién mira, eso era algo que yo también quería. Quería decirle que encontraríamos una forma. Pero hay una realidad que no podemos enfrentar ahora. Aún no, pensé. Luego dije: «¿No es más de lo que esperábamos?» Asintió. La miré y respondí: «Sí lo es. No lo etiquetamos, no lo definimos, ni hicimos promesas que podríamos no cumplir. Pero en ese momento tranquilo, creo que ambos lo sentimos. Esto no era solo un escape, no algo que lamentaríamos después. Era amor, callado, complicado, frágil, un amor que crecía en los espacios de nuestras vidas». Apoyó la cabeza en mi pecho. «Mientras él no sepa, no lo sabrá». La tranquilicé. «Somos cuidadosos, somos listos. Y si alguna vez se entera». Dudé, respiré hondo y agregué: «Lo enfrentaremos juntos». A la mañana siguiente me fui como siempre, sin rastros, sin evidencia. Su expresión cambió sutilmente al acompañarme a la puerta,
Nuestros ojos se encontraron un segundo extra. Apretó mi mano suavemente antes de soltarla. Mateo aún dormía arriba. La casa estaba en silencio. Salí, volví a mi coche y me fundí en el amanecer. Solo otro hombre empezando su día. Y así han seguido las cosas. Incluso hoy encontramos formas de estar juntos. Valoramos estos momentos no porque sean grandiosos o emocionantes, sino porque importan. Porque aunque nada de esto fue planeado y solo ocurre en instantes robados y espacios ocultos, es real. La semana pasada, yaciendo juntos en la luz matutina, lo admitió. No me siento sola desde que entraste en mi casa. Y le dije, cuando me dejaste quedarme, dejé de sentirme a la deriva. ¿Dónde termina esto? Quizás no termine, quizás así siga. Nuestra pequeña verdad escondida en el gran mundo. Sin fuegos artificiales, sin drama grande, solo un amor callado que nadie nota. Para nosotros, eso es suficiente. Adiós. A veces el corazón encuentra calor en lugares imposibles, y ahí nace la verdadera prueba. No de pasión, sino de carácter. La historia de Álvaro y Elena no va de escándalo, va de dos soledades que por fin se sienten vistas, y del precio invisible de vivir a escondidas. El aprendizaje es duro y valioso. La necesidad de afecto puede confundirte, pero la paz solo llega cuando tus actos pueden soportar la luz del día. Los secretos sostienen emociones intensas, sí, pero desgastan la lealtad, dislocan la amistad y te obligan a dividirte entre lo que sientes y lo que eres. El coraje, aquí, no es negar el deseo, sino afirmar límites que protegen tu futuro yo, hablar claro antes de cruzar líneas, elegir conversaciones difíciles en lugar de silencios convenientes, honrar a quienes confían en ti aunque nadie mire, porque amar de verdad no es esconderse, es asumir consecuencias, cuidar todas las partes implicadas y poder mirarte al espejo sin bajar la vista. Y si ya has traspasado la frontera, la salida sigue siendo la verdad. Reconocer, pedir perdón, reparar. Al final, dignidad es dormir tranquilo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Crees que el amor justifica el secreto o que la honestidad es el único camino? Te leo en los comentarios. Si este mensaje te movió, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos ayudas a seguir creando historias y reflexiones que tocan lo que de verdad importa.